Hola a todos, ¿qué tal? Llegamos al último módulo del curso Nueva Gestión Cultural y lo vamos a dedicar este último módulo a la comunicación. Sobre todo la comunicación adaptada a los tiempos actuales, donde la importancia de Internet y de las redes sociales son tan importantes para poder comunicar correctamente nuestro proyecto y llegar al máximo público posible, tanto público general como especializado, ¿no? Vamos a ver lo primero, como siempre hacemos, la primera diapositiva con la información que tenéis subida en la parte de materiales. Vamos a ver. Este documento resume más o menos el plan de trabajo a la hora de comunicar un proyecto de gestión cultural que intentamos aplicar normalmente aquí en Habla en Arte. Por lo tanto, de nuevo, no es una estructura estable y rígida, sino que bueno, puede ser muy modular. Nosotros mismos, dependiendo de los proyectos que desarrollemos, seguimos una comunicación o seguimos otra, pero más o menos esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos comunicar nuestro proyecto. Empezamos por el número uno, es el plan de medios. Lo más clásico, lo que se ha desarrollado siempre ha sido poner o programar una rueda de prensa de un proyecto cultural. Sí que es cierto que ahora mismo con Internet y todos los medios disponibles a nuestro alcance, las ruedas de prensa es una actividad que se está dejando ya de lado, cada vez se hacen menos ruedas de prensa, sobre todo en aquel momento que los periodistas tienen tantísimas actividades que cubrir que no siempre pueden acudir a todas las ruedas de prensa a las que se le convocan. De hecho, normalmente los periodistas están más que saturados de noticias y convocatorias para proyectos culturales. Por lo tanto, las ruedas de prensa, como digo, ya es un sistema no obsoleto, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en un posible fracaso. Al convocar una rueda de prensa, tenemos que ser muy conscientes que si convocamos una rueda de prensa tenemos que ofrecer algo que ya de por sí no cubre una nota de prensa toda la información que queremos comunicar. Por ejemplo, si recuperamos esa idea mía de crear un festival de títeres, a no ser que en el Festival de Títeres hagamos una prueba o un pase especial de alguna de las obras con los muñecos o con los títeres y demás, o no, lo más seguro es que no venga ningún medio si vamos solamente a hacer un avance de programación, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos que ser muy conscientes de qué vamos a comunicar en una rueda de prensa. Si son cosas escénicas, pues como acabo de decir, si hay una presentación de una obra de teatro, normalmente se hace una rueda de prensa y se convoca a los medios para que vean, por ejemplo, una de las escenas de esa obra de teatro. Si es, por ejemplo, una programación de un festival de literatura, ¿no? Pongamos por caso. Si vamos a hacer una rueda de prensa solamente para comunicar la programación, independientemente de que sea estupenda, la mayoría de los medios no van a venir. Pero si, por ejemplo, contamos con una figura grande, como ya hemos puesto otros ejemplos, un Ken Follett o demás, desde luego que tenemos que hacer una rueda de prensa porque la mayoría de los periodistas lo que van a querer hacer es preguntarle a ese personaje más mediático diferentes preguntas para luego sacar en los medios. Es decir, que aparte de los materiales de prensa que nosotros preparemos para esa rueda, los periodistas van a querer un plus mayor que van a conseguir a partir de ese acercamiento personal con esa figura, como digo, mediática, ¿no? Lo mismo para el cine, por ejemplo. Si hacemos un estreno de una película, hacemos una convocatoria de rueda de prensa, pues, pues aparte de los materiales que ya de por sí entreguemos, los periodistas lo que van a querer es hablar con el director o directora o con el actor o actriz estrella de la película. Es decir, si no hacemos esa convocatoria de rueda de prensa, no vamos a tener esos pluses y ese acercamiento a periodistas que a través de una nota de prensa no llegaríamos, ¿no? Digamos.
Hay veces que no es interesante hacer una rueda de prensa multitudinaria, digamos, intentando convocar a todos los medios, sino que hay veces que es más interesante hacer simplemente un desayuno de prensa. Un desayuno o algún tipo de mesa cerrada donde se invite, por ejemplo, a 5 medios muy particulares que puedan estar especialmente interesados en nuestro proyecto. Esto significa que ofreces a los periodistas un acercamiento mayor con el proyecto, en algunos casos incluso una exclusividad para sacar tu información antes que otros medios y realmente te puedes llegar a asegurar que tu proyecto salga a los medios también por ese acercamiento tan personal que haces, ¿no? En muchos casos, como también pongo en el documento, una nota de prensa es más eficaz que convocar, como digo, una rueda de prensa o un desayuno. Si yo, por ejemplo, para mi festival de títeres quiero hacer un pequeño avance unos meses antes del festival y quiero hacer, como digo, un pequeño avance de programación, puedo mandar una nota de prensa diciendo lo que va a ocurrir, pero todavía no dando a descubrir todos los entresijos del festival y igual una semana antes o 10 días antes del festival sí que ya convocar a prensa para que, sobre todo televisiones que puedan tener y medios impresos para que saquen fotografías de alguna obra de teatro o una obra de títeres, pues eso sí que lo haré una semana antes, pero sí que puedo ir calentando, digamos, motores con notas de prensa previas. He puesto aquí una serie de notas importantes, como es, antes de nada, antes de convocar a nadie, lo que hay que hacer sin duda alguna es preparar una base de datos actualizada y diferenciada por medios. Esto es muy importante, o sea, para empezar, nosotros debemos tener una base de datos que realmente esté dividida por medios, tanto sea televisiones, radio, prensa escrita, también por tiempos, ¿no? ¿No? Si hay, no es lo mismo una prensa diaria como un periódico o que una revista especializada que sale cada mes, ¿no? Nosotros estamos interesados en llegar a todos esos medios de comunicación, pero la forma de acercarnos a ellos tendrá que ser diferente, ¿no? Por lo tanto, el segundo punto es eso, ¿no? Personalizar la comunicación. Hay muchas veces que nos interesa llegar antes a televisión que a prensa escrita. Bueno, pues preparemos esa rueda de prensa o ese acercamiento a televisión de una forma mucho más personalizada, porque no es lo mismo o no se debería mandar la misma nota de prensa a todos los medios por igual, ya sea por medios de televisión, es decir, audiovisuales, escritas o incluso internet, que lo mismo por tiempos. No deberíamos mandar la misma nota de prensa para un periódico que queremos que la noticia salga al día siguiente que a una revista que igual nos puede sacar dentro de 1 o incluso 2 meses. Esto es un poco como hemos hablado ya del currículum. O sea, tú tienes tu base, tu currículum, y deberías adaptarlo a el sitio donde lo envías, ya sea un patrocinador, ya sea un medio de publicidad, ya sea algún medio de comunicación o alguna institución. Pues con las notas de prensa y con nuestra comunicación lo mismo. El siguiente punto es hacer seguimiento de periodistas en las convocatorias. Esto la verdad es que es la mitad del éxito de la comunicación de nuestro proyecto. Al igual que hemos hecho con nuestro propio proyecto cuando lo hemos mandado a alguna institución o a algún patrocinador a hacer un breve seguimiento. Lo mismo con el currículum. Si estás muy empeñado en trabajar en un sitio, no solo mandas tu currículum, sino que a la semana llamas o a los días llamas para confirmar si ha llegado ese currículum correctamente y a la semana vuelves a llamar para decir si se ha podido revisar y si hay alguna opción de trabajar en ese sitio. Bueno, pues con los medios es lo mismo, ¿no? Lo ideal no es mandar a lo bestia las notas de prensa, o igual sí, pero en aquellos medios que realmente nos interesan, donde conocemos a un periodista que sabemos que por anteriores artículos que ha sacado, su línea de trabajo tira mucho por ese campo, el campo del teatro, el cine, etcétera. A esa persona en particular, a ese periodista en particular, habría que mandarle o conseguir un email particular suyo, buceando como siempre hacemos a través de las páginas web, e incluso llamarle por teléfono y decirle, oye, te acabo de mandar una nota de prensa de un proyecto que creemos que te puede interesar, por favor, confírmame que te ha llegado.
Bueno, lo más seguro es que el periodista te diga, no he tenido tiempo para abrir los correos, mándamelo otra vez, no lo he visto. Bueno, pues se lo vuelves a enviar y al día siguiente le vuelves a llamar. Bien, rueda de prensa, lo que hemos comentado antes, solo si tenemos algo que ofrecer que necesite la presencia física de periodistas. Y luego, por último, la última nota importante, hay una cosa que es clara, es que si sales en un medio es más sencillo salir en otros. Por lo tanto, ese pasito primero es muy necesario. Entonces, cuanto antes consigamos ese primer paso, sobre todo si vamos con tiempo, pues nos podemos garantizar que después salgamos en más sitios, ¿no? Un ejemplo, con nuestro festival de títeres, si 2 meses antes del festival de títeres que queremos hacer conseguimos que alguna revista saque la noticia, desde luego no desvelando absolutamente todo, pero ya dando algunos puntos interesantes a comunicar, pues bueno, si hay otros periodistas que, que ven la noticia, pues lo más seguro es que nos contacten para que volvamos a comunicar más adelante el proyecto, dando más noticias o dando más detalles y sobre todo conseguiremos una difusión mayor o incluso cuando a ese segundo periodista le mandemos la información, pues ya tendrá una idea previa porque ya habrá leído nuestro proyecto anteriormente en un artículo de un compañero o un colega, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, que es como digo lo más clásico, ¿no? Esa idea de rueda de prensa, desayuno de prensa o notas de prensa, no me voy a centrar ahora en cómo habría que redactar esas notas de prensa, pero sí que en materiales he subido alguna nota de prensa como ejemplo. Nosotros, por ejemplo, intentamos ser bastante claros, dejar de forma concisa las noticias o resaltar lo más importante y, y realmente que la redacción de esa nota de prensa sea lo más sencilla posible y lo mejor redactada posible, porque sabemos que los periodistas normalmente se mueven con muy poco tiempo para trabajar y bueno, pues hay que admitir que no se debería hacer, pero ese corta y pega de notas de prensa se realiza mucho hoy en día, ¿no? Sobre todo en esos medios digitales. Bueno, seguimos con nuestro plan de medios en el punto 1.2 están los actos especiales. Muchas veces no se hace rueda de prensa, solo se manda una nota de prensa y la propia inauguración de nuestra actividad sirve como medio de comunicación principal. Poníamos el otro día como tema en el foro la inauguración de Casa Velázquez o la apertura de las puertas de Casa Velázquez. Casa Velázquez, no, perdón, la Casa del Lector. Y Casa del Lector sí que organizó una rueda de prensa, pero 2 semanas después quedó inaugurada o se hizo una inauguración oficial de la Casa del Lector con la invitación a los príncipes de Asturias. Bueno, pues casi la noticia de la apertura de Casa del Lector fue doble, porque por un lado salió en las noticias un día después de esa rueda de prensa, donde todos los periodistas pudieron ver las instalaciones de la Casa del Lector, y la institución volvió a ser noticia debido a que esa inauguración contó además con la presencia de los príncipes de Asturias, que ya de por sí normalmente pues generan noticia, ¿no? Por lo tanto, aquí pongo que esos actos especiales pues también generan a su vez una comunicación muy potente, ¿no? Como puede ser esa inauguración o una inauguración de nuestro, por ejemplo, nuestro festival de títeres y marionetas, pues la propia inauguración, el propio acto de inauguración, pues se convierte a sí mismo en un acto de promoción, ¿no? Y comunicación. Lo mismo con la programación. Hay algunas programaciones que son más fáciles de difundir que otras y que ya de por sí ya llevan una carga de comunicación muy importante en sí misma, ¿no? El siguiente punto es intercambios de publicidad o de contenidos. Nosotros con Ingráfica hicimos ambas cosas. Nosotros disponíamos para ofrecer una página web y un catálogo y con diferentes revistas especializadas en el campo del arte gráfico hicimos intercambio de publicidad. Es decir, que nosotros incluimos en la página web nuestra y en el catálogo una publicidad de diferentes revistas y a la inversa, una publicidad de Ingráfica apareció en la web
y en revistas especializadas coincidiendo con el festival, ¿no? Y también hicimos un intercambio de contenidos con la Feria Estampa. Estampa se organizaba una semana antes de la realización del festival en Cuenca, y lo que hicimos fue un intercambio de contenidos en el momento en que nosotros dispusimos de un stand en la feria en el año 2008 para presentar todos los contenidos de Ingráfica y hacer un previo en Madrid sobre lo que iba a pasar una semana después en Cuenca. Y a la inversa, un artista seleccionado por Tentaciones de Estampa, una de las secciones de la Feria de Arte Gráfico y de Arte Múltiple de Estampa, nosotros lo elegimos para exponer a su vez también en Ingráfica. Por lo tanto, nos retroalimentamos, digamos, de contenidos. Nosotros pusimos contenidos en la feria y a la inversa, un artista que participaba dentro de una sección de la feria participó a su vez también dentro de Ingráfica. Y por último, bueno, vamos a ver ahora sobre todo esta última parte, el punto 1.4, que es Internet, ya no solo por todas las redes sociales, que desde que han aparecido hemos de admitir que la mayoría de periodistas casi se enteran más de las acciones y actividades de proyectos culturales a través de redes sociales como Facebook o Twitter, que por recibir en su email diferentes notas de prensa. Por lo tanto, sí, Facebook y Twitter son una de las puertas más grandes de comunicación si lo sabemos utilizar de forma adecuada para nuestros proyectos, ¿no? Pero no solo eso, debemos utilizar Internet como ventana, como puerta para comunicar nuestros proyectos a través de vídeos. También hay muchísimos blogs especializados a los que debemos llegar si nos cuesta más llegar a diferentes públicos, ¿no? Y luego, por supuesto, está la difusión propia. No hace falta decir la importancia de tener una web independiente y propia. Nosotros, por ejemplo, tenemos una web para Habla en Arte y también hemos hecho algunas webs independientes por proyectos, para aquellos proyectos que han crecido mucho en volumen. Y después de tantos años de trabajo, pues tenemos una base de datos de diferentes, bueno, de muchos emails a los que mandar newsletters con todas nuestras actividades, ¿no? Pero aparte es interesante que se valore de cada proyecto los materiales que hay que hacer para difundir correctamente el proyecto. En unos casos los materiales pueden ser simplemente folletos informativos, publicaciones, etcétera, pero también incluso se puede ver algún tipo de merchandising que no sea excesivamente caro, pero que haya una utilización útil de esos materiales, ¿no? Vamos a ver solamente un ejemplo de un merchandising que nosotros hicimos para Ingráfica. Vamos a ver solamente una foto para que veáis de qué se trata. Aquí está. Pues sí, era simplemente una bolsa de plástico muy sencilla, con un único color para que intentara ser lo más llamativa posible. Y yo creo que lo importante no es la pieza en sí misma, que como digo es sencillísima y no tiene ninguna trama por detrás, sino la utilización que le dimos a este producto de merchandising, ¿no? Hicimos 7.000 bolsas y nosotros lo que queríamos era que para el día de la inauguración la ciudad de Cuenca se sintiera realmente atrapada por el proyecto, que se viera claramente que ese día comenzaba el Festival Ingráfica, y lo que hicimos fue distribuir esas 7.000 bolsas de plástico el día de antes de la inauguración entre todos los supermercados de la ciudad y todas las tiendas del casco antiguo de Cuenca. Por lo tanto, el día de la inauguración, todas las personas que iban a comprar a supermercados, a tiendas y demás, se llevaban todos esos productos que compraban dentro de la bolsita Ingráfica. Por lo tanto, lo que veíamos el día de la inauguración era que todo el mundo llevaba en la mano una bolsa Ingráfica, independientemente o no de que conociera el festival, que fuera a ver exposiciones o que fuera a participar en alguna actividad. Entonces, esa visibilidad fue muy grande para ese día
valió la pena invertir algo de dinero en ese producto de merchandising porque justamente, como digo, el día de la inauguración fue un reclamo muy bueno ver por todas las calles de Cuenca cómo la gente distribuía o llevaba ese producto, entre comillas, sin graficar. Y por último, aunque no esté del todo especificado en este documento, el punto 3 sería esa campaña de publicidad. Eh, Nosotros desde Habla en Arte no solemos destinar casi nada de nuestro presupuesto a campañas de publicidad. Sí que es cierto que destinamos una partida relativamente corta para bueno, invertirla en newsletters especializadas e igual en algún banner especializado a través de Internet. Pero realmente son campañas accesibles, las campañas a través de Internet. Fuera de Internet, lo que es pagar MUPIs o cualquier tipo de campaña en la calle, en espacios públicos, como digo, MUPIs o cartelería, etcétera, nos supone un gasto excesivo. También publicidad en periódicos, revistas y demás, a no ser que sea intercambios, no podemos asumirlo. Y por lo tanto, lo que vamos a ver en los siguientes vídeos será alguna propuesta de newsletter y banner para Internet. Seguimos.